Amigos de Centro Urbano, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una edición más de Centro Urbano Home. Esta mañana muy contentos porque vamos a abordar el tema de las oficinas, su adaptación a la nueva normalidad y qué es lo que viene. Y para ello contamos con la participación de un especialista sin duda. Contamos con la participación de Arturo Bañuelos, quien es director general de la División de Administración de Proyectos y Desarrollos de JLL México. Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Edgar? Buenos días a todas y todos. Pues nada, muy agradecidos contigo por aceptar la entrevista, por platicar con nosotros, sobre todo en este marco no tan importante que será el de la adaptación, el camino de la nueva normalidad, sobre todo en el terreno de las oficinas. Exactamente, y como bien mencionas, lo que viene ahorita es la nueva normalidad. Nosotros lo tenemos dividido en nueva y lo que le llamamos la siguiente normalidad. Ahorita, por supuesto, pues, estamos viviendo ya dentro de semáforos rojos, naranjas, próximamente amarillos, etcétera, esta nueva manera de vivir en lo que se encuentra una cura, en lo que se encuentra una vacuna para este virus que nos ha afectado de una manera poca o mucha a todo el mundo. Oye, Arturo, ahorita partiendo ya de esto que comentas, de cómo dividen esta nueva normalidad y la siguiente normalidad, ¿en qué basan estos criterios? Mira, nosotros lo que estamos haciendo es, como te decía, es la nueva normalidad es cómo vamos a vivir ahorita los siguientes meses. No sabemos si son meses, esperemos que no sean años, o sea, y es como vamos a tener que trabajar viviendo, conviviendo, colaborando con este virus en el medio, pero que la economía, las actividades no pueden parar, ya no es factible estar parando esto, entonces tenemos que adaptarnos a cómo vivir esta nueva normalidad y poder operar, ¿no? Esto lo estamos haciendo en construcción, lo estamos haciendo preparando para oficinas corporativas, porque todavía yo ya estoy viniendo, por lo mismo que estamos preparando ya el camino para los que estén viniendo de aquí a la oficina. Y también lo que hemos visto ahorita ya antes a la hora que vas a comprar el súper, en los bancos, van a empezar a abrir restaurantes, etcétera, pero es lo que le llamamos la nueva normalidad, no la siguiente normalidad. Claro. Arturo, aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo has visto este escenario de transición en el mercado de las oficinas? ¿Cuáles son estos puntos que te han llamado la atención? Y sobre todo preguntártelo en el último mes, que como sabemos, pues ya, digamos, junio fue el parteaguas de este regreso a la nueva normalidad, en el que las autoridades incorporaron algunas actividades esenciales. Pero en términos generales, ¿cómo has visto ese progreso, por lo menos en este último mes, que digamos ya es la nueva norma o Mira, este ahorita inicio de... junio se usó mucho para hacer todos estos preparativos. O sea, todos los edificios corporativos se tenían que preparar para recibir a la gente. Teníamos que poner señalización desde los accesos, toma de temperatura, uso de tapabocas, incluso algunas caretas, limpieza de los zapatos, señalizaciones de accesos, circulaciones, accesos a elevadores. Aquí en México no tenemos tanto problema de uso de elevadores porque no son muchos los edificios que tienen pisos altos, como en otros países que son la gran mayoría, pero sí desde dónde paras para esperar el elevador, cuántas personas lo pueden utilizar. Hay elevadores que nada más pueden ser 2, 4 o hasta 6, dónde te puedes parar, hacia dónde tienes que ver. A la hora que entres a la oficina, tienes que lavarte las manos, circular en un solo sentido, la salida es por el otro. Aquí lo que estamos también sugiriendo a la mayoría de nuestros clientes cuando nos preguntan, o en este caso, es no hacer inversiones mayores en las oficinas actualmente. Okay. No hacer remodelaciones que pudieran luego no servir. Aquí lo que estamos haciendo nosotros es marcando, por ejemplo, escritorios, cuáles escritorios sí se usan, cuáles no, teniendo horarios escalonados, haciendo mucho todavía trabajo remoto, etcétera, ¿no? O sea, son una serie de procedimientos que se están tomando en cuenta para poder ya operar y que siga esto funcionando. Arturo, preguntarte aquí, ¿en dónde encontrarías el mayor desafío? Y te lo pregunto sobre todo entendiendo parte que para hacer en muchos casos adaptaciones se requiere inversión y justamente venimos en una etapa
de vacas flacas, entendiendo lo que complicó o lo que representó la pandemia. En ese sentido, ¿dónde encontrarías los mayores desafíos y sobre todo esta parte de la inversión? ¿Cómo estás viendo esta percepción de propietarios y inquilinos justo en este entendido de que se deberán hacer adaptaciones, adecuaciones a los espacios? Fíjate que desafortunadamente el mayor problema que hemos visto es el no uso del sentido común. O sea, porque las normas están, los procedimientos están, el uso de equipo de protección están, todas las empresas lo están proveyendo a todos los sentidos, etcétera, pero la gente no lo usa, la gente cree que no es necesario. Yo creo que es el enemigo público ahorita número uno, el no uso del sentido común. Ahora bien, insisto en que sí son épocas muy malas en todos los sentidos, o sea, en que la economía, pues definitivamente, si bien no sentimos que hubo no se detuvo totalmente, afortunadamente, pero sí hubo un impasse muy complicado y sobre todo en sectores, posiblemente el sector corporativo no lo haya sufrido tanto, pero en sectores como el turismo, transportación, restaurantero, etcétera, Claro. pues, sufrió muchísimo más, ¿no? Muchas cuestiones de espectáculos, cines, pues todo eso lo ha sufrido muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Insisto, ahorita hacer las adaptaciones necesarias, porque pues, esto tiene que funcionar sin tener contagios, pero recomendamos, como comenté antes, no hacer inversiones mayores. Uno, porque la situación no está como para hacer inversiones mayores. Y dos, porque posiblemente, y por eso llamamos el siguiente normal, es porque esta etapa la tienen que usar las empresas, las oficinas, las corporaciones, pequeños, grandes negocios, para ver cómo vamos a funcionar después de esta pandemia. Aprender de esto que estamos pasando, ver qué se puede aprovechar, ver las cosas buenas que podemos sacar de todo esto, para ver cómo vamos a trabajar, lo que le llamamos nosotros, ahorita estamos en el reentry o en el reingreso, y luego le llamamos la reimaginación, o cómo vamos a trabajar en este siguiente normal. Entonces, ahí es donde posiblemente se necesitan hacer inversiones, creo que no mayores, pero hay muchas empresas que ahorita están cambiándose de oficinas, que están desarrollando nuevos espacios. Entonces hay que aprovechar, insisto, lo poco o mucho bueno que estamos viviendo, o lecciones aprendidas, que muchas veces a lo mejor no fue por cosa buena, sino porque se tuvo que pasar por algo. Entonces, aprovechar eso y diseñar, crear y florecer en la nueva normalidad, en la siguiente normalidad, para poder trabajar mejor y poder aguantar otro trancazo de estos que esperemos que no pase, Claro. pero estar más prevenidos. Julio, preguntarte sobre, perdón Arturo, preguntarte sobre, Julio, estamos en julio, exactamente, es a lo que iba justamente, preguntarte si a Julio ya tendrían, digamos, tendrías de alguna manera el panorama y las cifras de cómo se ha comportado un poco el mercado de las oficinas en las principales plazas, es decir, cuál es el panorama que tienen justo ahorita que mencionabas que, digamos, a lo mejor el mercado de oficinas sea de los segmentos que mayor ha sabido sortear el escenario complejo, o en términos generales, ¿cuál es ese panorama que han visto desde JLL? Mira, el panorama tuvimos afortunadamente un muy buen primer trimestre. O sea, el primer trimestre fue 60% mayor al primer trimestre del 2019, pero sí hubo una caída importante, alrededor de una sexta parte de ocupación se logró en el segundo trimestre. Creemos que tocamos fondo en ese sentido, y vamos a empezar a resurgir y a retomar niveles. Si bien no creemos pronto que vayamos a tomar niveles de antes de la pandemia, pero creemos que este segundo trimestre para todo el mundo, en cuestión de salud, en cuestión personal, en cuestión económica, fue el peor. De aquí tenemos que ver cómo vamos a poder empezar a salir para adelante. Va a empezar a moverse, si bien no creemos una recuperación pronta, de hecho no en este año, el tercero y cuarto trimestre no se va a dar, pero insisto, ya no va a ser para abajo. De aquí vamos a empezar a movernos hacia arriba. Lento, pero ya es hacia arriba. Arturo, en esa lógica, y partiendo del hecho de que dices que ya no esperarían este año una recuperación,
hasta qué trimestre, digamos, podrías ver que encontraríamos una, si se podría decir, una normalización, una estabilización de la dinámica en las oficinas, de acuerdo a los parámetros que se venía manejando la industria en términos generales? Mira, esa ya normalización yo creo que no se va a dar hasta que no tengamos una cura o una vacuna. Ahorita lo que yo he comentado es que vamos a tener que vivir con eso. Vamos a tratar de, por ejemplo, muchos de los mexicanos que salían a vacacionar al extranjero, ahorita lo deben de hacer y consumir en México, regresar a restaurantes, consumir cuestiones de locales, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos tenemos que ayudar entre todos, ¿no? O sea, en ese sentido hay que reactivar la economía en la manera de lo posible, porque esta normalización que comentas, Edgar, va a tardar y va a ser hasta que no tengamos esta cura y podamos seguir al siguiente normal. Arturo, aquí un poco en esta etapa de tránsito que bien estamos comentando sobre la adaptación de las oficinas, ¿cómo ves la posición de los propietarios, de inquilinos, de empresas en términos generales sobre este escenario de complementariedad que se ve entre el home office, entre las oficinas? ¿Cómo estás viendo esa relación y qué tanto justo esto podría impactar en la dinámica que podríamos ver en el futuro? Mira, lo que estamos viendo es que tiene que haber mucha comunicación entre los arrendatarios y los arrendadores. En ese sentido, no conviene ahorita que hubiera discusiones fuertes. Sí se quieren tener renegociaciones, sin duda. Sí, claro. Son periodos de renegociación. Pero lo que nosotros estamos promoviendo es que haya mucha comunicación, que se llegue a algún arreglo, si bien no es el óptimo seguramente para ninguna de las partes, pero que se llegue a algún arreglo, ¿no? No estamos viendo ahorita gente que quiera regresar inmediatamente espacios, por lo mismo que no sabemos si se van a necesitar más o se van a necesitar menos espacios, ¿no? O sea, sí hemos sabido de empresas que han tenido que dejar ir gente, eso sin duda, pero pensamos que sea temporal. Pero sí debe haber mucha etapa de adaptación a lo que estamos viviendo. Sí, el trabajo remoto ahorita es básico. Afortunadamente la tecnología nos ha permitido pues, tener este tipo de conversaciones, de juntas, incluso entrenamientos, etcétera, para poder seguir operando. Pero sentimos que el trabajo remoto no va a ser algo que se va a quedar permanente, ¿no? O sea, ahorita de alguna manera estamos obligados para hacerlo, pero sin duda las empresas se vuelven mucho en espacios colaborativos, se vuelven mucho en interacciones, claro, y esas se tienen que dar dentro de los espacios corporativos y en las relaciones que hay entre las personas en las empresas. Arturo, justo ahorita que comentabas esta parte de las negociaciones y las renegociaciones entre inquilinos y propietarios, ¿cómo has visto esa parte de sensibilidad entre ambas partes, entendiendo que han sido meses complicados en los que en muchos casos no hay ingresos, digamos, normales y que por alguna razón ven afectada la posibilidad de pagar el alquiler de las oficinas? ¿Cómo has sentido ese trato? Es decir, si ha imperado de alguna manera la armonía, esta empatía de entender que de alguna manera estamos pasando tiempos difíciles y que habrá que llegar a un acuerdo para el pago de las rentas. Sí, sin duda ha imperado la buena fe, el deseo de llegar a algún acuerdo. Sí ha habido también cuestiones que han llegado a discusiones mayores, pero yo creo que la situación de la gente es de simpatía, es de empatía, de decir, oye, entendemos. Hay gente que sí lo puede hacer, hay gente que no lo puede hacer porque tiene compromisos por créditos con bancos, etcétera, que no puede hacer cambios, pero puede tener algunas otras concesiones, ¿no? Aquí yo creo que es cuestión de que todas las partes pongan algo de su lado y llegar al mejor acuerdo posible. Ok. Aquí preguntarte ustedes como especialistas, ¿cuál es la mejor recomendación que están dando a sus clientes en ese sentido en cuanto a negociar? Y sobre todo te lo pregunto en el panorama de entender hasta qué punto será entendible, digamos, esta facilidad o esta aceptación por parte de propietarios de aceptar una negociación con los alquileres, con los quienes alquilan, perdón,
¿Hasta qué punto, digamos, están ustedes recomendando esta parte? ¿Y hasta qué punto tú crees que será posible aguantar o soportar, digamos, esta parte y que ya sea pasar a un escenario de rentas normales, digámoslo de alguna manera? Mira, yo creo que ahorita es mucho analizar muy bien la situación, ver realistamente a qué se pueden comprometer, a qué no, antes de tomar, o sea, tienen que ser decisiones muy consensadas, primero internamente, luego muy platicadas con la otra parte, para, insisto, no, podemos usar incluso la palabra un mal acuerdo que llegar a un pleito, ¿no? Yo creo que aquí es cuestión de lo que comenté hace rato, de mucho sentido común, de mucha visión a futuro, porque a lo mejor son contratos de 5 o 10 años que sería contraproducente quitarlos por Claro. una cuestión temporal, ¿no? No que temporal es relativo porque no sabemos cuánto tiempo sea, pero yo creo que tiene que haber, insisto, mucha comunicación entre ambas partes y llegar a algún arreglo entre los dos. Y justo que tendría que ver caso por caso, ¿no? Es decir, que el propietario se pudiera entender la situación especial de cada inquilino y sobre eso tratar de negociar. Exactamente. Aquí hemos oído, digo, nosotros nos ha tocado este tipo de negociaciones de restaurantes o estéticas o gimnasios, etcétera, que tienen que pagar renta, estén Claro, abiertos o no, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede poner más complicada la situación. En el caso corporativo, pues mucha gente está trabajando vía remota, entonces, de alguna manera la empresa puede seguir operando, pero sí hay muchos más gastos que están incurriendo, mucho menos negocio. Entonces, pues el tema de la renta sí es algo que se platicó, pues no, no ahorita, se platicó desde abril. O sea, es pues claro. una cuestión que se ha ido dando. Eh, Incluso ha habido negociaciones que se dieron para de abril a mayo, junio, y que ahorita se van a retomar, ¿no? claro, claro, Pues esto justamente. no ha acabado. Claro. Arturo, aquí preguntarte también, en este tema que mencionaba justo también de la complementariedad con el caso del home office, en fin, ¿cómo ves en el escenario la parte de la relación de oficinas corporativas como tal y esta parte del coworking, de estos espacios colaborativos de trabajo? ¿Ves alguna inclinación, ves alguna modificación importante, digamos, en términos de la dinámica que había mostrado en los últimos meses en el escenario antes de la pandemia? Mira, yo creo que el coworking trae varios enemigos que salieron en esta fase, ¿no? Uno del principal, sin duda, es el trabajo remoto. Otro es, ya los entrenamientos también se pueden usar vía remota. El uso de oficinas que llamaban back office, pues se puede también de alguna manera convertir en trabajo remoto. Entonces, en ese sentido, y lo he comentado en otras ocasiones, el coworking y empresas que hicieron una gran revolución en el mercado inmobiliario a través de este tipo de servicios, pues van a tener que reinventarse, van a tener que repensar cómo establecer esto, plantear nuevas cosas. Me queda claro que son gente extremadamente brillante, extremadamente creativa, y van a tener que reinventarse y ver cómo van a atraer de nuevo, primero a la gente sin miedo a contagiarse, por supuesto, Claro. y luego a ver cómo van a atraer a las empresas para que puedan otra vez usar estos servicios. Yo creo que si bien no es que se vaya a morir, por supuesto que no es un efecto que va avanzando, pero yo creo que va a tener que reinventarse y plantear nuevas estrategias. Arturo, aquí un tema que me gustaría tocar y que hemos visto que es una de las inquietudes que se ha presentado mucho en nuestros lectores, es el tema de los precios de las rentas. ¿Cuál es el escenario que esperarías? ¿Cómo se ha movido en términos generales en estos meses? ¿Si ha sentido algún cambio importante? Y sobre todo la relación de la moneda que se tasa muchas rentas en México, que es en dólares a veces. Pero en ese sentido, ¿qué esperarías? ¿Verías impactos importantes en los precios de renta en las principales ciudades, en el mercado de oficinas? Pues mira, yo creo que es algo muy factible, aunque ahorita no podríamos predecirlo. Mencionaste el término de el tipo de cambio, por eso insistimos mucho en analizar muy bien estas decisiones, ¿no? Nos pasó en tiempos pasados que cuando se fue el dólar a 22, 23 hace 2, 3 años, hubo gente que quería negociar a eso, ¿no? A 23, a 22 y luego se fue hasta 17. En este caso, pues, tuvimos casos de 25, 24 y ahorita estamos en 22.
Yo creo que es cuestión, insisto, de analizar muy bien y ver cómo va a estar la situación. Creemos que sí va a haber movimiento en los precios de renta, sin duda, pero sería muy difícil ahorita predecirlos. Claro, aquí también te lo preguntaría en el sentido de, ¿verías que de alguna manera la dinámica o el hecho de que algunos propietarios vean la necesidad de rentar el espacio, tengan la necesidad de ajustar el precio a la baja? Es decir, por esta necesidad de tener ocupado el espacio, ajusten a la baja para salir rápido, digamos, en términos de la renta. Puede que haya varias estrategias en ese sentido. Entonces, seguramente ya lo están analizando. Te comentaba, hay gente que lo tiene ya de alguna manera ligado a algún contrato, algún crédito, etcétera, y no lo pueden hacer, pero tienen que también ver cómo, uno, mantener a la gente, a los que ya están ahí, mantenerlos con el espacio que tienen que ser muy flexibles y muy creativos también ellos en ese sentido. Arturo, aquí una parte ahorita, creo que este punto que quiero abordar ahorita lo comentamos hace un momento, pero preguntarte qué tanto ustedes que están ahí, que asesoran a sus clientes, a tanto inquilinos, a propietarios, a quienes están buscando la renta, ¿qué tanto ves esta posición de quienes ahorita están rentando en cambiar justo el espacio que están ahorita actualmente a otro que vean que se adapte más a la necesidad de esta nueva normalidad? ¿Ves algún escenario en ese sentido que exista una migración importante por este tema de buscar mejores espacios que se adapten a esta nueva normalidad? Sí, digo, tenemos varios casos en que las empresas están ahorita cambiándose de espacio, ¿no? O sea, hay unas que están creciendo, hay otras que están optimizando sus espacios y están yéndose a menores espacios, estaban utilizando home office antes de la pandemia, ahorita lo están usando más, etcétera. Entonces, aquí, pero nuestra propuesta es que no tomen las decisiones en base a lo que se está viviendo ahorita. O sea, lo que estamos viendo nosotros es que se tienen que tomar en cuenta varios factores para cómo va a funcionar después. Y hablo factores de la famosa distancia social, que nosotros lo vemos más bien como distancia física, o sea, porque el acercamiento social tiene que seguirse dando, aunque físicamente esté separado, pues, o sea, con los 5 pies o 6 pies o 2 metros, como que no hay una norma de cuál es la distancia física, ¿no? Claro. Se tiene que tomar en cuenta también el home office, el uso de tecnología, sin duda, eso es algo que tiene que ser imprescindible si se quiere actuar en el futuro, si se quiere usar más home office. Trabajo remoto, muchos nos cambiamos a hacer trabajo remoto y no teníamos las adaptaciones en casa propias para hacerlo, se tuvo que adaptar un espacio dentro de la casa, etcétera, ampliar la red de Wi-Fi, etcétera, ¿no? Entonces, la tecnología tiene una base aquí muy importante. Va a haber restricciones de viaje, sin duda. Entonces, eso también va a cambiar mucho cómo se llevaban estas juntas, estas convenciones. Lo que es entrenamientos, ya no van a ser a lo mejor estos grandes salones de entrenamiento con estas herramientas que estamos viendo, como la que estamos usando ahorita, que es Zoom, Teams, Webex. Antes no se usaban las llamadas estas de conferencia por teléfono, era una vacilada, todo el mundo estaba viendo para otro lado, nadie estaba concentrado. Aquí, como sea, yo no puedo ni rascar la cabeza porque me están viendo, ¿no? Entonces, son cuestiones que hay que tomar en cuenta para ver cómo se va a funcionar después. Oye, porque mucha gente dice, oye, como va a haber la distancia física, pueden estar más espacio. Pues no, a lo mejor no. A lo mejor se pueden hacer horarios escalonados o un día va una persona, un día otra. Teníamos muchas veces el uso compartido de escritorios. Eso a lo mejor ahorita, en los próximos días, no va a ser bien visto porque dices, ¿quién se sentó aquí antes que yo? ¿Estaba contaminado o no? Etcétera, ¿no? Entonces, son de las cuestiones que hay que ver hacia futuro. Y, por ejemplo, por supuesto, pues, todas estas cuestiones de wellness, todas estas cuestiones medioambientales, pues hay que tomarlas en cuenta para el nuevo normal y para el siguiente normal. Para el nuevo normal, pues todas las desinfecciones que hay que hacer, todas las cuestiones de controles de aire acondicionado, de filtros,
etcétera. Pues hay que tomarlas en cuenta y, por supuesto, para los diseños futuros, sin duda, pues establecer mejores espacios para tener estas juntas, a lo mejor más separados, pero en espacios más agradables, tipo una sala de una casa, Claro. una cafetería, etcétera, ¿no? Son cuestiones que hay que tomar en cuenta ahorita y, por supuesto, para el diseño de la oficina del futuro o de la siguiente normalidad. Arturo, justo ahora que mencionas del diseño de las oficinas del futuro, ¿qué están recomendando o cómo están viendo, digamos, el escenario en los proyectos de oficinas que ya están en proceso, que se están dando en estos momentos, que de alguna manera a lo mejor tuvieron que detenerse un poco por esta parte de la contingencia, pero en términos de la necesidad que tendrán también que adaptarse estas nuevas oficinas? Y en el sentido pues, que ya, digamos, traen un plan, no traen un diseño, pero ¿qué recomendaciones están dando en ese sentido en cuanto a que de alguna manera van a tener que atender esta nueva normalidad y que de alguna forma igual no tenían en sus planes iniciales este panorama general? Yo creo que cuando haces unas oficinas las tienes que diseñar para los siguientes 10 o 15 o 20 años, ¿no? Entonces, este nuevo diseño, como comenté hace rato, tienen que analizar cada empresa cómo van a trabajar en los siguientes 10 o 15 años, ¿no? No cómo vamos a trabajar en los siguientes 6 meses. Entonces, en ese sentido, insisto, hay que tomar en cuenta estas lecciones aprendidas que estamos viviendo para poder ser parte de la matriz, o sea, no ser la parte principal, sino Claro. ser parte de la matriz para este nuevo diseño, ¿no? Oye, ¿cómo vamos a trabajar en el año 2030 o en 2035? ¿Cómo vemos? ¿Qué vamos a estar usando? Ya había muchas tendencias el día de hoy de espacios abiertos, de espacios de colaboración, de encuentros casuales entre las muchas personas que están activas en las empresas. Entonces, tomar en cuenta eso, tomar en cuenta el tipo de empresa que es. O sea, no podemos tener ahorita una regla única para todas las empresas. Hay una gran diferencia entre una empresa de tecnología a una firma de un despacho legal, ¿no? Ahí cada empresa tiene que funcionar diferente. Nosotros que somos una empresa inmobiliaria que tenemos muchos servicios como el de brokeraje, como el de área de proyectos de desarrollos, el área de mantenimiento y administración de propiedades, etcétera, ¿no? En ese sentido, evaluaciones. Cada empresa tiene que analizar muy bien cómo va a trabajar, insisto, no en los siguientes meses, sino en los siguientes 15 años. Bien. Arturo, ahora igual partiendo de esta idea, viendo hacia futuro, ¿esperarías cambios importantes en términos de la naturaleza del negocio? ¿Algún cambio importante ahí, digamos, de lo que hemos visto o cómo ha funcionado hasta el momento el mercado de las oficinas? Algo que de alguna manera marque un parteaguas importante, digamos, además de esta parte que hemos comentado en la entrevista de la necesidad de adaptar los espacios a esta nueva normalidad para convivir con el virus. Yo creo que sin duda van a salir varias nuevas ideas de todo esto, ¿no? O sea, a lo mejor, así como hubo trabajo remoto, puede que alguien diga, oye, como salieron extraordinarias ideas como un Airbnb o un Uber, etcétera, seguramente van a salir cuestiones en ese sentido que van a florecer en los próximos meses o años, ¿no? Eso, pues, como insisto y lo van 3 veces que lo digo, hay que aprovechar que se puede tomar lo bueno de esta situación, de esta pandemia y hacer que esto funcione para un futuro y sin duda estar prevenidos para la que sigue, ¿no? O sea, Claro. creo que esta nos agarró de alguna manera de sorpresa, pero hay que también establecer muchos protocolos porque virus van a seguir saliendo o, esperemos que no pronto y que sean mucho más leves, igual algún temblor, alguna cuestión natural. Entonces tenemos que aprender de aquí y poder reaccionar mucho más rápido en un futuro. Bien. Preguntarte en ese sentido también, ¿en dónde enfocarías las prioridades? Digamos, si tuviéramos que en un plan de trabajo, ¿cuáles tendrían que ser las prioridades en este momento de mercado de oficinas, digamos, de aquí al cierre de año y de ahí, digamos, 2021? ¿En dónde se tendría que poner ese foco en términos de la recuperación del sector?
Bueno, la prioridad número uno sin duda es la salud, salud tanto de nuestros colaboradores, de nuestros clientes y de todos nuestros socios comerciales. Sin duda esa es la principal y es en lo que estuvimos trabajando en los meses anteriores y es lo que tenemos que seguir trabajando. Eso, por supuesto, que es prioridad número uno. También tenemos que ver cómo reinventar el negocio, cómo revolucionarlo, cómo hacerlo que esto siga caminando. Si bien, como dije, no se paró, sí hubo una desaceleración. Entonces tenemos que ser muy creativos, tener mucha diversificación en nuestra forma de proceder, en nuestra forma de pensar, posiblemente buscar nuevas formas de trabajar, nuevos negocios inclusive. Yo creo que eso va a ayudar sin duda a que esto siga caminando. Y lo que mencionó también antes, de seguir apoyándonos entre la economía mexicana, ¿no? Consumir lo que estamos teniendo aquí en México. Digo, yo trabajo para una empresa transnacional, pero pues todos los empleados, los 1,500 empleados que estamos en JLL, somos 100% mexicanos. Entonces Claro. necesitamos que estas empresas, si bien a lo mejor no son nacionales, pero con gente nacional, puedan seguir teniendo trabajo en todos los sentidos. Entonces apoyarnos ahí y hacer que la economía mexicana resurja. Bien, aquí preguntarte en dos vertientes, ¿en dónde encontrarías el mayor reto? Y sobre todo también aquí, ¿en dónde encontrarías estas áreas de oportunidad que serían importantes visualizar en el escenario para justo impulsarle a la reactivación? Y te lo pregunto también en el sentido de, como sabes, ya entró el nuevo tratado comercial de América del Norte. En ese sentido, si ves alguna área de oportunidad importante que pudiera cristalizarse en el mercado de las oficinas. Sí, sin duda tenemos que establecer estudios, muchas veces hacemos estudios de ocupación estratégica, en la cual le vamos a ayudar a nuestros clientes a optimizar su operación, ¿no? Entonces, en ese sentido, meternos, estudiar bien cómo están trabajando, cómo están operando, cómo van a estar trabajando en un futuro y optimizarles. No es que posiblemente van a tener que hacer una inversión ahorita, pero que les va a redituar en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Entonces, tenemos que también ofrecer nuevas opciones a nuestros clientes, nuevas direcciones, etcétera, para poderles generar a ellos ahorros, poder generarles a ellos atracción a nuevo personal, a nuevo talento, retención de su misma gente, que no se vayan a otros lados. Y, por supuesto, mejorarles la operación y, claro que sí, mejorar el negocio, ¿no? Y eso, pues a nosotros también nos va a generar negocio y va a generar negocio para otros proveedores con los que trabajamos, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que es cuestión de un ganar-ganar de todas las partes para poder salir adelante de esto. Arturo, en este marco también preguntarte, ¿ves en el escenario alguna actuación específica de las autoridades que pudieran incentivar un mayor dinamismo en el mercado de oficinas? ¿Algún hecho que pudieran hacer, por supuesto, desde la esfera pública para tratar de ayudar en la recuperación del mercado? Pues mira, es un tema que no soy yo experto en ese sentido, pero hemos visto buenas señales como las que hubo de poner la construcción en un tema esencial. Eso abrió muchas oportunidades de trabajo a muchísima gente que vive pues, a la semana, ¿no? Que cobra por semana. Claro. Ellos no podrían esperarse 3, 4 meses haciendo trabajo remoto porque su trabajo es en sitio, ¿no? Y lo mismo que hicieron con armadoras, etcétera, ¿no? En ese sentido, yo creo que fue una buena señal. Yo creo que lo tienen que hacer con mucho cuidado de que no vuelva a haber un rebrote. Las cuestiones de incentivos de impuestos fiscales, etcétera, pues sería de gran ayuda. No lo hemos visto. Eso a lo mejor luego lo van a proponer, etcétera, ¿no? En ese sentido, sí hay muchas cosas que podrían ayudar, sin duda. Yo creo que reactivar obras de infraestructura, inversión misma del gobierno, sería genial, porque eso también genera, aparte de las obras que todo el mundo conocemos, las 3 o 4, las obras del sexenio, yo creo que se podría regenerar esta obra de infraestructura para poder crear muchas fuentes de trabajo. Y, por supuesto, que la gente, pues todo el mundo ponga su parte también, ¿no? O sea,
no es que vaya a llegar el gobierno con la varita mágica y decir aquí va esto y Claro. todo el mundo a descansar, sino que tiene también, todos tenemos que tener nuestra parte. Arturo, aquí si me permites voy a retomar una de las preguntas que nos han hecho favor de enviarnos, quienes nos siguen en la plática, y es básicamente que nos pudieras compartir tus expectativas del mercado de oficinas en el arranque de año, por supuesto, antes de la pandemia. ¿Qué tanto veías el comportamiento y sobre todo cómo veías que venía el 2019 en ese sentido? Mira, como te comentaba, el primer trimestre del 2019, del 2020 fue 60% mayor al primer trimestre de absorción de que el primer trimestre del 2019. Sin embargo, sí vimos una caída en el segundo trimestre y ahorita una estabilización, ¿no? Sin duda vamos a mantenernos ahorita un poco hacia arriba, pero muy lento, ¿no? O sea, sí, no va a ser comparable con el 2019, sin duda. Claro. Pero tenemos que ver lo que vaya recuperándose para empezar un 2021, esperemos ya de una manera más, más estándar a lo que estuviéramos viviendo en años pasados. Y creo que uno de los puntos que cabe rescatar es, como mencionabas durante la charla, que es este punto que de alguna manera ya tocamos fondo y de aquí es un sentido de una tendencia a la recuperación, ¿no? Así es. Sin embargo, ahorita la economía en México y la situación, nos tenemos que tomar la temperatura Claro, en la claro, mañana claro, y en la noche, claro. ¿no? Yo creo que hay que tener mucha prudencia en cómo actuar. Tenemos que ser, insisto, muy proactivos, pero esto puede cambiar de un momento a otro. Entonces, por lo mismo, hay que cuidarnos y hay que ver Claro. que la gente pueda seguir saliendo con los cuidados respectivos a poder trabajar. Pues bien, Arturo, no me queda más que agradecerte. ¿Algún último mensaje que quieras dar? Bueno, pues lo creo que lo di hace rato, pero para JLL México lo más importante son sus colaboradores, son sus empleados, igualmente sus clientes y sus socios estratégicos. Y por supuesto, JLL verá por el beneficio de la economía de México y porque ésta siga caminando y por un mucho mejor país. Buenísimo. Pues Arturo, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, por la charla. Muy interesante conocer qué es lo que están viendo desde JLL y sin duda te vamos a seguir dando lata para seguir conversando sobre este y por supuesto otros segmentos que sé ustedes tienen muy bien conocimiento de qué es lo que está sucediendo, pero pues, lo importante es darle seguimiento y ver qué es lo que está pasando en el sector inmobiliario. Con todo gusto, estoy a la hora en el momento que indique. Bueno, pues muchísimas gracias, Arturo, y gracias a ustedes, amigos de Centro Urbano, por acompañarnos. Estén al pendiente del contenido que estemos generando, por supuesto, y quedamos a la orden. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.